Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de electrónica. El día de hoy aprenderemos sobre los circuitos en serie. No importa si eres un apasionado de la electrónica o si estás descubriendo este mundo por primera vez. Este video está diseñado para brindarte una explicación detallada y clara, sin perder el factor divertido. Así que prepárate para una experiencia electrificante y educativa. Comencemos con nuestra aventura en los circuitos en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es aquel en el que los componentes están conectados de manera consecutiva, uno tras otro, formando una cadena. Esto significa que la corriente eléctrica fluye a través de cada componente en el mismo camino, sin desviarse. Tenemos dos ejemplos muy claros de lo que es un circuito en serie. Podemos ver que se encuentra encadenado uno tras otro. Tenemos al lado derecho el esquemático con la simbología y en el lado izquierdo tenemos el esquemático pero con los componentes en 2D, segunda dimensión. Característica de los circuitos en serie. Estas características son esenciales para comprender cómo se comportan los circuitos en serie. La corriente constante, la resistencia total, la distribución del voltaje, la fiabilidad y la simplificación de la conexión son elementos clave que debemos tener en cuenta al trabajar con este tipo de circuitos. Corriente constante. Una de las principales características de los circuitos en serie es que la corriente es la misma en todos los componentes. Esto significa que la cantidad de corriente que fluye a través de la fuente de voltaje es la misma que fluye a través de cada uno de los componentes conectados en serie. No hay divisiones ni derivaciones de corriente en un circuito en serie. Tenemos como ejemplo, cuando tienes varios LED conectados en un circuito, cada LED puede consumir 10 mA de corriente. Sin embargo, debido a la configuración en serie, el amperaje total del circuito será el mismo para todos los LED. Esto se debe a que la ley de corrientes en un circuito en serie, que establece que la corriente es constante en todas las partes del circuito, entonces, en este caso, cada LED consumirá el mismo amperaje, es decir, 10 mA, ya que está conectada en serie y forman parte de un único camino para la corriente eléctrica. Tenemos una resistencia de 760 ohmios, una batería de 12 voltios y dos LED seguido de un amperímetro, el cual nos está marcando que tenemos 9.9 mA, ya casi llegando a los 10 mA, y podemos ver que los dos LED consumen el mismo amperaje, ya que si estuviera en paralelo cada uno consumiría 10 y el total sería de 20 mA. Resistencia total. En un circuito en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales de cada componente. Esto se debe a que la corriente fluye a través de cada componente de manera consecutiva. Para calcular la resistencia total en un circuito en serie, simplemente sumamos los valores de resistencia de cada componente. Ejemplo, en un circuito en serie, la resistencia total se calcula sumando la resistencia individual de cada componente. Por ejemplo, si tenemos tres resistencias en serie con los valores de 150 ohmios, 680 ohmios y 150 ohmios, la resistencia total sería de 980, sumando 150 más 680 más 150. Esto se debe a que la corriente fluye de manera consecutiva a través de cada componente de un circuito en serie. Podemos ver en el ejemplo que en vez de tener tres resistencias las sumamos y colocamos una sola. Recordemos que siempre deberemos ver los valores que se encuentran a la venta. Recordemos que cuando hay simulación podemos colocar cualquier valor al azar y automáticamente la simulación nos funciona. Pero recordemos que en la vida real nosotros debemos buscar la tabla de valores comerciales. Voltaje dividido. El voltaje total suministrado por la fuente se divide entre los componentes conectados en serie. Cada componente recibe una fracción del voltaje total, y la suma de los dos voltajes en cada componente es igual al voltaje total. Esta distribución del voltaje permite el funcionamiento adecuado de los componentes del circuito. Ejemplo, en un circuito en serie el voltaje total suministrado por la fuente se distribuye entre los componentes conectados. Por ejemplo, si tenemos dos resistencias en serie con la fuente de voltaje de 12 voltios, cada resistencia recibirá la mitad de voltaje, es decir, 6 voltios. Esto se debe a que en un circuito en serie el voltaje se divide entre los componentes de manera proporcional. La suma de los voltajes en cada componente es igual al voltaje total suministrado por la fuente, lo que garantiza el funcionamiento adecuado de los componentes en el circuito. Como podemos ver, tenemos dos resistencias iguales y su voltaje de caída es el mismo
quiere decir está dividido en dos, ¿no? Podemos ver que tenemos 6 voltios y 6 voltios, pero sumado dan 12 voltios, que son los 12 voltios de nuestra batería. Fiabilidad y estabilidad. Los circuitos en serie son conocidos por su fiabilidad y estabilidad debido a que la corriente fluye a través de cada componente en el mismo camino. Cualquier falla o desconexión de un componente puede interrumpir todo el circuito. Esto asegura que los componentes funcionen de manera conjunta y que haya una respuesta uniforme en todo el circuito. Ejemplo, en un circuito en serie, la fiabilidad y estabilidad son características importantes. Por ejemplo, si tenemos 3 bombillas conectadas en serie y una de ellas se quema o se desconecta, las otras dos también se apagarán. Esto se debe a que la corriente fluye a través de cada componente en el mismo camino, y cualquier interrupción afecta todo el circuito. Esta propiedad asegura que los componentes trabajen en conjunto y que haya una respuesta en todo el circuito. Los circuitos en serie son utilizados en situaciones donde se requiere una conexión segura y en donde es necesario que los componentes funcionen de manera confiable y coordinada. Simplificación de la conexión. Los circuitos en serie simplifican la conexión de componentes electrónicos. Los componentes se conectan uno tras otro, lo que facilita la organización y el diseño del circuito. Esto resulta especialmente útil en las aplicaciones donde se requiere una conexión ordenada y precisa de múltiples componentes. Ejemplo, en un sistema de control de iluminación para un teatro, se utilizan circuitos en serie para conectar una serie de focos. Los focos se conectan uno tras otro, lo que facilita la organización y el diseño del sistema. De esta manera se logra una conexión ordenada y precisa de los focos, permitiendo un control individual de cada uno de ellos. Beneficios y aplicaciones de los circuitos en serie. Tenemos 5 beneficios súper claros que se encuentran: el ahorro del espacio, tenemos la amplificación de señales, control de luminosidad, estabilidad de corriente y protección de componentes. Voy a tomar como ejemplo uno rápido: protección de componentes, ¿sí? En los circuitos en serie, como ya sabemos, la corriente fluye de manera consecutiva a través de los componentes, lo que ayuda a proteger los componentes de sobrecarga de corriente. Si un componente falla o se desconecta, la corriente se interrumpe y todo el circuito evita daños. Ese es el beneficio que más nos ayudará en circuitos en serie. Aplicaciones y ejemplos prácticos de circuitos en serie. Tenemos como ejemplo la iluminación residencial. Esto proporciona una forma conveniente de controlar la iluminación en una habitación con un solo interruptor. También tenemos como ejemplo los electrodomésticos, ya que muchos electrodomésticos funcionan con circuitos en serie, como por ejemplo la tostadora. Puede tener elementos calefactores conectados en serie para generar calor y de esta manera se calienta el pan. También tenemos como ejemplo la cadena de luces navideña. Yo creo que todos conocemos sobre la luz navideña, que si se llega a quemar una, se afectan todas, ¿no? En los sistemas de altavoces utilizan circuitos en serie para conectar varios altavoces. Además, al conectar el altavoz en serie, podemos aumentar la impedancia total del sistema, ¿sí? Es algo que se ocupa mucho en los sistemas de audio y más que todo en amplificación. En la actualidad, nosotros ya tenemos también como ejemplo los paneles solares. Estos paneles solares también pueden estar conectados en circuitos en serie para aumentar la tensión total del sistema, es decir, para aumentar el voltaje. Esto permite generar una mayor cantidad de energía solar y optimizar la eficiencia del sistema. Ventajas de los circuitos en serie. Primero que nada tenemos la simplicidad. Segundo, el ahorro de espacio. Tercero, el control de corriente. Hablaremos del ahorro del espacio. Recordemos que los circuitos en serie están conectados uno tras otro. Por lo cual, cuando nosotros tenemos un orden muy específico, ahorramos demasiado espacio porque la línea sigue, es una línea puede ser recta, y nos ahorramos pista, soldadura y muchas otras cosas, ya que se encuentra uno tras otro. Pero claro, todo no es color de rosas. También tenemos desventajas en los circuitos en serie, como dependencia de componentes, mayor riesgo de fallos y dificultad en la expansión. Vamos a hablar de la dependencia de componentes, y yo sé que es lo más molestoso y lo que nos ha pasado y que me parece que la mayoría hemos visto cuando se quema el foco en nuestra casa, un foco LED. Estos están conectados en serie, y si se llega a quemar uno, fallan los demás. Entonces los otros dependen de ese LED para seguir funcionando. Entonces eso es una gran desventaja y creo que es la mayor de todas para los componentes electrónicos en serie. Consejos finales y precauciones de seguridad para los circuitos en serie.
Tenemos como primero distribuir correctamente la carga de corriente. Segundo, realizar pruebas y verificaciones. Recordemos que cuando estamos en electrónica básica nosotros todo un tiempo debemos estar revisando nuestro circuito para que no nos falle. Número 3. Mantener el circuito ventilado. Si un circuito en serie genera calor, lo mejor que podemos hacer es colocarle un ventilador o un disipador de calor. Recordemos que si nos falla un componente va a fallar el resto. Como punto 4 tenemos supervisar en todo momento el circuito. Espero te haya gustado este video y espero verte en una próxima clase. Si tienes alguna pregunta te dejo mi correo electrónico, mi número de celular y mi red social. Muchas gracias.